En una cómoda sala apagada, un hombre mayor de pelo gris yace bajo un goteo intravenoso, con la cara retorcida por el dolor. Se abrió la puerta y entró su hija, una mujer de 35 años de aspecto y figura atractivos, siempre bien peinada y vestida a la moda, pero solo unos ojos rojos delataban el vacío de su alma. Era evidente que Clara había estado llorando y no había dormido bien. La mujer dejó el bolso cerca de la mesilla de noche y se sentó en el borde de la cama, besó a su padre en la mejilla y le dijo: «Buenos días, papá. ¿Cómo estás hoy? ¿Te encuentras un poco mejor? Estoy muy preocupada por ti. No solo te atormenta esta enfermedad desde hace tantos años, sino que además tienes problemas de estómago. Ayer pude hablar con el médico y este me dijo que mantuvieras una dieta estricta, así que en esta bolsa, todo lo que puedas comer». La cara del hombre al ver a su hija se iluminó de inmediato, incluso el dolor pareció remitir, y el hombre contestó: «Gracias por preocuparte. Todavía no tengo ganas de comer. Nada, ya me curarán, correré un poco más. Será mejor que me cuentes cómo van las cosas en el banco. ¿Qué dijo Javier? ¿Hizo Javier el trato como le dije?». Clara empezó a informar de la situación. «No te preocupes. Javier está trabajando, no está mucho en casa, tiene informes, reuniones de trabajo, algo más. Javier se queja de que no se puede hacer director del banco oficialmente. No le gusta que sea todo por poderes. Yo también hago lo que puedo. Me voy de viaje de negocios en un par de semanas para negociar una entrega. Todo va bien. Ojalá te recuperes pronto. Será estupendo». Enrique acarició la mano de su hija y le dijo: «Nada, que Javier no intente adelantarse al evento. Es demasiado pronto para descartarme. El muchacho ya lo maneja todo por completo. Cuando llegue el momento, se convertirá en director, y el hecho de que apenas os veáis es malo. Moriré y no tendré nietos. Deberías darte prisa con esta cuestión, ni siquiera eres joven. Después de la muerte de mi esposa, te crié, viví para ti y fui tan feliz de tenerte. Un hijo es un gran regalo del destino para toda la vida». A Clara no le gustaban estas conversaciones. ¿Para qué hablar? La propia mujer se dio cuenta de que ya era hora de tener un hijo, pero ojalá todo fuera tan sencillo. Así que la mujer se apresuró a cambiar de tema de conversación. Convenció a su padre para que se comiera un par de cucharadas de gachas y se fue corriendo a trabajar. Por el camino, Clara recordó su infancia, su juventud, su relación con Javier. Clara intentaba comprender por qué últimamente se habían convertido en extraños. El padre de Clara era un conocido banquero de la ciudad. Mamá murió muy pronto, la niña solo tenía 3 años. Clara apenas recordaba a su madre, solo miraba el enorme retrato en la pared del dormitorio de su padre e imaginaba su propio rostro. Su padre nunca volvió a casarse, y por eso Clara estaba muy agradecida. La niña nunca quiso ver a una mujer extraña en casa, y más aún llamar mamá a una mujer. Papá tenía una vida privada, por supuesto, pero nunca llegó al matrimonio. Como el propio Enrique ha admitido en repetidas ocasiones, y no se reunió más como había una esposa amada. Enrique amaba a su esposa y acariciado en el alma de recuerdos. Durante todos estos años, incluso el dormitorio permaneció en la mansión intacta. Los criados no podían entrar allí. Papá o Clara lo limpiaban ellos mismos. Todo estaba igual que cuando mamá vivía. Su bata colgaba de la silla como si mamá hubiera salido un momento. Su perfume y cosméticos favoritos estaban en la mesilla de noche, y papá iba a menudo y se sentaba allí durante largos ratos, suspirando pesadamente y recordando lo felices que habían sido. Clara estudió bien, complació a su padre con sus éxitos, se licenció en la universidad con matrícula de honor. El espíritu emprendedor de Clara era visible desde la infancia. La niña ya en el instituto se las arreglaba para ganar un buen dinero, haciendo que sus compañeros de clase controlaran o hicieran chuletas para los exámenes. Su padre intentaba no malcriar a su hija, aunque tenía todas las oportunidades para hacerlo.
Para Enrique era importante que Clara aprendiera a abrirse camino en la vida y se casara bien. Enrique intentó varias veces invitar a cenar a su casa a posibles pretendientes, a los que a él mismo le gustaría ver como compañeros de Clara. Pero la muchacha tenía mal genio y no quería tales relaciones. Arruinó la velada a propósito y huyó. Clara leía novelas femeninas y creía sinceramente que ella misma lo sentiría cuando conociera al destinado por el destino. Después de la universidad, Clara, con la ayuda de su padre, abrió su propio pequeño negocio de venta e instalación de equipos médicos. La chica hacía a menudo viajes de negocios, y en uno de ellos, en una pequeña ciudad turística, conoció a su futuro marido, Javier. El tipo no era nada rico, trabajaba como simple encargado en la clínica, donde la chica llevaba el equipo. El muchacho de vez en cuando soltaba piropos y cortejaba de forma tan asertiva y segura como si supiera a ciencia cierta que Clara no se resistiría. Javier consiguió sorprender a Clara sin tener mucho dinero. El chico organizó un picnic increíble en plena naturaleza y luego se llevó a la chica en una lancha motora por el río. Todo fue muy fácil y romántico, y Clara se enamoró por completo de Javier. El novio aceptó la mudanza fácilmente, sobre todo porque Clara ya tenía piso, su padre le ayudó. Pronto tuvo lugar el encuentro con su suegro. Javier le pareció a Enrique un tipo bueno, sencillo, inteligente, y el hombre decidió incorporar poco a poco a Javier a su negocio, enseñarle banca, para que luego, en su vejez, le pasara todo el negocio. ¿Quién iba a rechazar semejante perspectiva? Javier estaba contento y al principio muy agradecido a su suegro, y en general satisfecho con una vida bien alimentada y cómoda. Sí, y en el trabajo, el muchacho no era perezoso, se esforzaba y tenía éxito. La pareja protagonizó una fastuosa boda. Allí estaban la prensa y los fotógrafos. Javier abrazó orgulloso a su novia por la cintura y no la soltó ni un segundo. La chica estaba feliz. Todo se hizo realidad como Clara había soñado. La chica quería tanto a Javier y todo era como en un cuento de hadas. Los primeros años transcurrieron así. Javier se dedicó a los negocios, absorbiendo como una esponja los conocimientos y la experiencia de Enrique. Y no se olvidó de Clara. A menudo se iban juntos de vacaciones. El muchacho corría a casa de su Clara desde el trabajo. Al fin y al cabo, de hecho, todo lo que aparecía Javier, el muchacho se lo debía directamente a su mujer. Pero, como usted sabe, todo se vuelve aburrido, y después de 5 años, Javier comenzó a cambiar. El muchacho se sentía el dueño de la vida, parecía que era y será siempre. La pasión entre los cónyuges se enfrió. Los dos eran gente de negocios. Todo el día está programado por minutos, y cuando se reunieron a altas horas de la noche, luego en la cena discutido más y más a menudo la situación actual en el trabajo, durante mucho tiempo nadie llamó a nadie cariñosamente, todo fue en el camino trillado. Clara en un primer momento, y no quería tener hijos, pensó, no había necesidad de darse prisa, y hasta 30 años de edad en silencio se protegió. Pero entonces la chica empezó a pensar, ¿y para qué, de hecho, viven juntos con su marido? Todos los conocidos han tenido durante mucho tiempo los niños, y no pequeña, y Clara decidió que ellos y Javier tiempo para tener descendencia. Pero solo para decidir es una cosa, y dar a luz a un niño, otra muy distinta. Y el padre comenzó a renunciar en los últimos años. La condición se deterioró lentamente. Articulaciones muy dolorosas, restringiendo el movimiento. De vez en cuando Enrique fue tratado en la sala del hospital, como el alivio llegó, pero no por mucho tiempo. Fue en este momento Clara también quedó embarazada, pero en el contexto de estrés y preocupaciones graves, por desgracia, hubo una ruptura. Plazo era muy pequeña. Los cónyuges decidieron, nada, sucede. Pero después de aquel caso, Clara no pudo volver a quedarse embarazada, y fue muy deprimente. Últimamente las relaciones con su marido eran muy difíciles,
como si se resistieran a comunicarse. Clara había oído muchos rumores a sus espaldas de que Javier era infiel. La secretaria y el contable lo habían insinuado muchas veces, pero Clara no se lo creía. No había signos evidentes de infidelidad, y eso que su relación se había roto, así que todas las familias tienen periodos de crisis, solo hay que superarlos. Clara llegó a casa por la noche mucho más tarde que su marido. Había mucho que hacer. Javier intentó freír huevos, pero casi quema la sartén. Javier gritó: «Tu amado marido llegó hambriento y no hay nada en la nevera. ¿Hasta cuándo vas a llevar ese estilo de vida? Estoy harto». Quizá ha llegado el momento de ocuparse de la casa en lugar de permanecer en la oficina las 24 horas del día. La mujer se ofendió y se indignó. «No eres un niño pequeño, y no es culpa mía que no puedas con los huevos revueltos sin provocar un incendio. Podrías haber pedido la cena en un restaurante, y la nevera no está vacía, hay sopa y chuletas ahí, podrías haberlas calentado. No necesito que me reprochen mi trabajo, me gusta, y no voy a renunciar a él. Si vamos a cambiar algo en nuestras vidas, tenemos que cambiarlo radicalmente y los dos». Al menos podrías preguntar: «¿Cómo me ha ido el día? ¿Cómo se siente mi papá? Tendrás la cena en media hora». Carla empezó a cortar verduras para la ensalada y a calentar las chuletas. El marido se sentó a la mesa e intentó suavizar las cosas. «Lo siento, me he equivocado. Es que ha sido un día muy duro, todo se me ha ido de las manos. Y entonces se me olvidó echar aceite en la sartén, todo empezó a humear. ¿Cómo está Enrique? ¿Qué dicen los médicos? ¿Puedo ayudarte en algo?». La mujer no supo enfadarse por mucho tiempo. Besó a su marido y le contestó: «Abre el vino, bebamos un poco, los dos necesitamos relajarnos un poco. Papá no mejora. Aunque los médicos hacen todo lo posible, papá ya ha perdido 10 kilos con estas dietas, no se puede comer nada. Y ahora tengo que hacer un viaje de negocios. Es un buen negocio, pero no sé qué hacer con papá. Estás en el banco todo el tiempo y tienes que ver a tu padre todos los días. Necesita atención, ¿sabes?». Javier se animó de inmediato. El humor del hombre mejoró. «¿Por qué me conviertes en un monstruo? Vete si hace falta y no te preocupes por nada. Yo iré con Enrique, te apoyaré. Todo irá bien, estoy aquí para ti». Comieron con apetito. Vieron una película romántica y el resto de la velada transcurrió tranquilamente. Pero en el alma de Clara seguía la inquietud. La mujer conocía a Javier desde hacía muchos años y lo notaba. Muy contento de que el hombre se fuera, no es para menos. Pero el trabajo es el trabajo. La chica avisó a su padre que se iba por un tiempo. El hombre entendió todo y bendijo a su hija. Delante de Clara, el hombre intentaba animar. No quería disgustar a la niña, pero en realidad Enrique tenía un dolor terrible. Además, el corazón se le estrujaba y a veces no le dejaba respirar. Clara llevaba muchos años conduciendo, lo hacía con seguridad y no le asustaba viajar sola, ni siquiera largas distancias. La ruta era estándar y estaba bien trillada, y siempre se saltaba el habitual atasco de varios kilómetros a través del pueblo. Pero el tiempo había empeorado por completo, la lluvia caía a cántaros, el viento y el frío eran una mierda, y el camino rural estaba completamente arrasado. En el siguiente bache el coche se llevó bruscamente al borde. Se oyó un golpe seco contra algo duro, y el manómetro de los neumáticos sonó bruscamente. ¡Qué mala suerte! Creo que tengo un neumático pinchado, lo que nos faltaba. Según el navegador, el pueblo estaba a un par de kilómetros a pie. Clara se puso la capucha del abrigo y bajó del coche. Efectivamente, la rueda estaba pinchada y el disco doblado. La chica miró a lo lejos, intentando ver algún edificio o alguna luz a través del manto de lluvia, pero, por suerte, no se veía nada. La mujer trató de llamar a una grúa, pero la conexión flotaba y a la chica no se la oía. No podía distinguir lo que Clara decía. Clara estuvo casi una hora sentada en el coche, sin saber qué hacer. Y entonces, por fin, ella oyó el ruido del motor. Un tractor circulaba por la carretera.
La niña saltó del coche y empezó a agitar los brazos, intentando llamar la atención del conductor y rezando para que se diera cuenta y se detuviera. Finalmente, el tractor aminoró la marcha y un muchacho joven y ancho de hombros bajó de la cabina. «Buenas noches. ¿Qué le pasa a su coche?», Clara respondió con fastidio. «Hola. Sí, hay un problema con la rueda. No consigo hablar con nadie, ni siquiera puedo llamar a la grúa. ¿Qué puedo hacer?». El muchacho examinó detenidamente los daños y dijo: «¿Sabes qué? ¿Ves la valla de ahí? Al lado hay un hangar donde se almacenan los abonos. El hangar está vigilado. Dejemos allí el equipo y por la mañana iré a la tienda de neumáticos y pediré ayuda a los chicos. Y esto es lo que haremos contigo. Entra en mi cabina». Los ojos empapados de la mujer mostraban miedo y excitación. «No tengas miedo, soy Bruno, aquí todo el mundo me conoce. Te llevaré con una vecina del pueblo. Es una buena mujer, es amable, no se negará». Clara no sabía cómo agradecer a este tipo tan servicial. «Gracias. Me llamo Clara. Quizá tengamos mejor comunicación en el pueblo. Pagaré la noche. Da mucho miedo dormir en la carretera. Es la primera vez que me ocurre un problema así». El muchacho condujo a Clara hasta una casita, llamó a la ventana, explicó la situación a la vecina. La mujer asintió y le hizo un gesto con la mano para que entrara. Clara dio las gracias a la mujer y fue a cambiarse al pequeño dormitorio. Había un niño de 3 años durmiendo en una cuna. El niño tosía violentamente mientras dormía y respiraba todo el tiempo por la boca, tenía la nariz tapada. A simple vista se veía que estaba enfermo. Clara preguntó preocupada: «¿Es su nieto? ¿Ha llamado a un médico? ¿Con qué está tratando al niño?». La anciana suspiró: «Tengo que llevar a mi nieto a la ciudad, pero tengo 80 años, ni siquiera puedo valerme por mí misma. Lloro día y noche rezando a los iconos por la salud de mi nieto». Clara se sorprendió. «¿Dónde están los padres? ¿Por qué crías sola a tu nieto? A tus padres no les importa lo que le pase a tu hijo». La anciana se puso muy triste. «Es una larga historia, pero si quieres te la cuento. Mi marido y yo vivimos toda nuestra vida juntos, trabajamos en la granja, pero Dios nunca nos dio hijos. Esperamos y dejamos de hacerlo. Tuvimos una hija cuando creíamos que se había acabado. Los dos teníamos más de 50 años. Todos los vecinos se metían los dedos en la cabeza diciendo: «¿Estáis locos por tener un hijo a esa edad?». No podían entender lo que era esperar y rezar por un hijo toda la vida. ¿Y luego qué? De todos modos, nos arriesgamos, no escuchamos a nadie, dimos a luz a una hija. Todo iría bien, pero el corazón de Aurora era débil desde la infancia. Mi marido murió pronto. Aurora solo tenía 5 años. Yo la quería mucho, cuidaba de ella, no trabajaba demasiado. Después de la escuela, Aurora se fue a la ciudad a ganar dinero. No quería quedarse en el pueblo. Pensaba que aquí no había perspectivas. Su hija consiguió trabajo de camarera en una cafetería, llamaba a menudo diciendo que todo iba bien, que había encontrado novio. Me advirtió que el hombre era mayor, pero que la quería de verdad. Incluso me alegré, pensando que si era mayor, era responsable. Seguí esperando a que Aurora me invitara pronto a su boda. 3 años después, mi hija volvió, embarazada. Aurora lloró. Resultó que el novio la había dejado. El hombre resultó estar casado. ¿Por qué un hijo de otra mujer? El hombre la obligó a abortar y se pelearon. Y Aurora no se atrevió a cargar con el pecado en su alma, a deshacerse del niño, así que lo alargó hasta el final. Por supuesto, perdoné a mi hija, la acepté. Pero mi Aurora no sobrevivió al parto. Murió allí mismo, le falló el corazón. Querían llevar a mi nieto a un orfanato. Soy vieja. Pero me doy cuenta de que no tendré tiempo de criar a mi nieto. Mi tiempo se ha acabado y por eso me duele tanto el corazón. Se llevarán al niño al orfanato. Lo siento por mi nieto, no puedo soportarlo. Le pediré a Bruno que me lleve mañana. Es un largo viaje en autobús. Tengo que llevar a mi nieto al médico. Clara sacudió la cabeza y se secó las lágrimas.
La historia de esta pobre abuela le llegó al corazón y sintió tanta pena por el niño. Clara se ofreció a ayudar, no hace falta que se lo pidas a nadie. Bruno arreglará la rueda de mi coche mañana y yo misma os llevaré a ti y a tu nieto. Trabajo en la clínica, conozco a todos los médicos, os llevaré al mejor médico. Allí seguro que ayudan al niño. Y cancelaré el viaje de negocios. Si se da el caso, la vida humana es más importante. La anciana incluso lloró. Se secó las lágrimas con el borde del pañuelo y dio las gracias. Gracias. Ya casi no quedan personas tan sensibles. Rezaré por ti. Mira qué guapa estaba mi Aurora. Todos los hombres del pueblo suspiraron al mirar a Aurora. Clara miró el cuadro y se quedó boquiabierta. Efectivamente, había una foto de una chica joven y muy guapa. Estaba radiante y sus ojos brillaban de felicidad. Y Javier la abrazaba. Era imposible que hubiera un error. La mujer se quedó boquiabierta y preguntó: ¿quién está al lado de su hija? La anciana respondió bruscamente: es el hombre. Primero quise cortar a Javier de la foto, pero luego no lo hice. Pensé que si me moría quizá mi nieto querría encontrar a su padre. Nunca se sabe, las cosas pasan. Clara incluso se sintió mal. La chica se disculpó y salió fuera, poniendo la cara bajo la lluvia torrencial y frotándose las mejillas. La chica no se lo podía creer todo. Así que Álvaro es hijo de Javier. Y el propio Javier le había estado engañando durante mucho tiempo. Los rumores eran ciertos. La gente no mentía. Qué terrible destino le espera a Álvaro. La abuela es muy mayor, no hay nadie más. El padre no quiere al niño. Entonces, ¿solo un orfanato? La decisión llegó al instante. Como un relámpago, Clara volvió a entrar en casa, se sentó junto a la abuela, le cogió la mano seca y arrugada y empezó a hablar. Lo que voy a contarte es difícil de creer. Ese hombre de la foto no es solo el novio de tu difunta hija, sino también mi marido. Me cuesta darme cuenta, pero es verdad. Hace años que estamos juntos. No puedo creer que Javier pudiera hacer algo tan despreciable. Me engañó y llevó a tu hija a la tumba. Supongo que fue el destino el que me trajo a tu casa, ¿sabes? Álvaro no es un desconocido para mí. Albao es el hijo de mi mal marido. Ayudaré al niño a curarse y quiero adoptarlo. ¿Te importaría? Tengo trabajo y piso propio, y mi padre es dueño de un banco. El niño no necesitará nada. La anciana miró a Clara como si estuviera loca y balbuceó: ¿cómo puede ser? Perdóname a mí y a mi hija. ¿Y tu marido? Si Javier abandonó a mi hija embarazada, no quiso involucrarse con el niño, es poco probable que ahora Álvaro acepte. Clara respondió: no importa, ya lo he decidido todo por mí misma. Me divorciaré de mi marido y criaré a Álvaro como a un hijo. Le querré y no te dejaré. Llevo años soñando con tener un hijo. No puedo dar a luz por mí misma y ahora el destino me da la oportunidad de ser madre. Piénsalo, y ahora vamos a dormir. Al día siguiente, Bruno ayudó a reparar la rueda. Clara recogió a Álvaro y a la abuela y los llevó a la clínica. El bebé estaba aletargado. Se negaba a comer y dormía la siesta todo el rato. De alguna manera, Álvaro fue directo a los brazos de Clara, como si la conociera desde hacía mucho tiempo, y la mujer miró al niño. Cuánto se parecía el niño a Javier, la misma mirada y la nariz afilada, y las orejas de la misma forma. Clara no pudo soportarlo, y mientras su abuela empaquetaba sus papeles y sus cosas llamó a su marido, la conexión mejoró un poco en el pueblo. Javier, tras la marcha de su mujer, organizó inmediatamente unas vacaciones. Se divirtió solo con otra jovencita, dando volteretas en la cama. Justo entonces sonó el teléfono. Era su mujer. Javier apartó suavemente a su amante de él y cogió el teléfono a regañadientes. Lo que dijo Clara fue estremecedor. «Buenos días. Tengo un cambio de planes. Viaje de negocios cancelado. Es largo de explicar, pero me llevo a un niño pequeño a la ciudad para que lo traten. El bebé es muy bueno, está solo. Su madre murió en el parto. Su padre abandonó antes de que naciera. Estaba pensando, ¿por qué no adoptamos al bebé? Démosle a Álvaro una infancia feliz».
Javier se agitó de inmediato, el hombre como si le echaran agua fría, el ánimo romántico desapareció, y el hombre gritó sin voz: «¿Estás bien de la cabeza? Estoy totalmente en contra y no voy a criar al hijo de otro. No te atrevas a hacerlo o ya no tendremos familia». La mujer no dijo deliberadamente toda la verdad. Quería oír lo que diría Javier, y Clara estaba convencida de que con este hombre ya no puede conectar nada. Javier no quiere hijos ni propios ni ajenos. Lara exhaló y contestó con dureza: «Como sabes, sin familia no hay familia. No cambiaré mi decisión. Llevaré al bebé al hospital y volveré a casa y hablaremos». Javier tiró de buena gana el teléfono al suelo y le gritó a su ama: «Bueno, ¿qué haces tumbada? Anda, vístete y vete de aquí. Estoy harto de todas vosotras». La ofendida muchacha se marchó, maldiciendo a su grosero amante con las últimas palabras, pero a Javier no le importó. El hombre ya estaba marcando el número del amo del anuncio. «Necesito cambiar las cerraduras urgentemente. Apunte la dirección». El hombre decidió que nunca dejaría entrar a Clara en el piso con el hijo de otro hombre. El hombre estaba tan enfadado que decidió divorciarse y demandar. Clara decidió no decir nada aún a su abuela sobre la desagradable conversación. Primero tenían que determinar el tratamiento del niño, así que fueron a la clínica. Resultó que llegó justo a tiempo. Álvaro tenía una bronquitis descuidada, un poco más y habría llegado a neumonía. El niño fue hospitalizado y su abuela se quedó con él. Clara les compró todo lo que necesitaban. Abrazó a Álvaro y a la anciana. «Todo irá bien. Los médicos de aquí son muy profesionales, te curarán. Y tú descansarás de tus duras tareas domésticas, te recuperarás. Volveré mañana, pero ahora tengo que ir a casa y hablar seriamente con mi marido». Mi abuela se lamentó. «Lo siento, Clara. Es por mi culpa y por la de Álvaro que tu familia se está desmoronando». Clara suspiró pesadamente y replicó: «Realmente no es culpa tuya que mi marido sea un hombre tan terrible. Resulta que viví tantos años con un egoísta mentiroso y no quise darme cuenta de nada. Todo irá bien, ahora estoy cerca y no te dejaré». La mujer besó suavemente al chico en la mejilla y se fue a su casa. Clara quería darse una ducha, cambiarse de ropa y tratar con Javier, hablarle claro. Pero, para su sorpresa, la llave no entraba por el ojo de la cerradura. Clara se fijó bien y se dio cuenta de que su marido había cambiado la cerradura. La mujer se apresuró a llamar a Javier al móvil, pero el hombre no descolgó a propósito. Solo había una salida: el interfono. Clara salió de la entrada, marcó el código del piso. Sorprendentemente, su marido contestó: «Sé que eres tú, Clara. No intentes forzar la puerta. No te dejaré entrar con un niño ajeno. Entra en razón y llévate al niño al pueblo, y olvidaremos todo esto como un mal sueño. Y piénsalo bien, ¿merece la pena todo el lío que te espera con el hijo de esta desconocida?». Clara se indignó y gritó: «Tú no lo sabes todo, es tu propio hijo. Tuviste una relación con una tal Aurora, ¿no? Pues bien, abandonaste a una chica embarazada y Aurora murió en el parto. Álvaro es tu hijo. ¿Eres tan despreciable que no vas a cambiar de opinión ahora?». Javier se quedó sin palabras. Todo era cierto sobre Aurora y el embarazo. Pero lo que el hombre no sabía era que Aurora ya no estaba viva, y el hombre no necesitaba a ese hijo. Pero el tono del hombre cambió. Javier seguía avergonzado. «Mira, Clara, te abro la puerta. Hablemos con calma. Fue un asunto pasajero. Aurora no significó nada en mi vida, y yo no le pedí a la chica que diera a luz. Así que no quiero tener nada que ver con este bebé. No cambia nada, entiéndelo. Toda mujer en tu posición odiaría a este Álvaro. ¿Por qué quieres asumir esta carga inútil? Estás aburrido de la vida, tu padre se está muriendo. Toma al niño y vuelve, y todo volverá a ser como antes». Clara jadeó ante esta insolencia y gritó: «Te odio a ti, no a ese pobre niño y a su madre muerta. Fuera de mi piso o vendré con la policía y echaré la puerta abajo. Nos vamos a divorciar y es definitivo».
Te doy un plazo de 24 horas para salir de aquí para siempre. Clara se dirigió al coche. No tenía fuerzas para nada. Quería gritar. Qué ciega estaba. Cómo no se había dado cuenta de nada. Clara se secó las lágrimas, tomó un sorbo de agua y exhaló, susurró. Tengo que recomponerme e ir a ver a mi padre. Solo mi padre puede entenderme, como nadie. La mujer fue al hospital. Su mente era un caos. Sus pensamientos eran confusos. ¿Cómo seguir viviendo? El mundo entero se había derrumbado y Clara pisoteaba las ruinas sin saber dónde empezar una nueva vida, sin Javier. El médico decepcionó a la mujer. Le informó que su padre había empeorado, se le sumaron problemas cardíacos y renales, y Enrique había sido trasladado a terapia intensiva. La mujer gritó y corrió hacia allí. Clara era reacia a entrar, pero podía ser persuasiva cuando tenía que serlo. Clara entró en la habitación. Su padre parecía tan indefenso, con los tubos saliéndole y los sensores zumbando, tenía los ojos cerrados. La mujer se sentó a su lado, le acarició la cabeza, la mejilla y susurró: «Papá, ¿qué haces? ¿Cómo puede ser? Parece que cuando me fui estabas un poco mejor. Todo irá bien, te pondrás mejor. Te quiero tanto, lucha, por favor, no te rindas». El hombre abrió los ojos, vio a su hija y sonrió débilmente. Apenas le salió una voz ronca. «Te estaba esperando, hija mía. Tenía miedo de morir y no decirte lo más importante. Yo también te quiero, cariño. Supongo que ha llegado mi hora de irme. Pronto veré a tu madre. Y tú sé fuerte. Tú y Javier juntos podréis con todo, estoy segura. Pero no esperes mucho con tus nietos. No los volveré a ver». Clara estaba como en un delirio. La mujer besó las manos de su padre y susurró: «No sabes nada. Me divorcio de mi marido. Quiero adoptar un niño. Es hijo de Javier, solo que mi marido abandonó al niño y huyó como un perro cobarde. Nunca me di cuenta de que Javier fuera un hombre tan horrible y con dos caras, que Javier pudiera mentir así, engañarme. Me duele tanto, papá. Te necesito. Creo que vas a mejorar. No puedo perderte». Enrique dijo, preocupado: «Ay, así es. Mañana llamaré a un notario y redactaré un testamento donde te dejaré todo a ti. Y sobre el niño, tú decides. Escucha a tu corazón. Estoy seguro de que harás lo correcto. Está bien, lucharemos si es así». Clara salió del hospital con la esperanza de que su padre mejorara definitivamente, de que la apoyara y de que todo mejorara. Pero sus esperanzas no estaban destinadas a hacerse realidad. Por la mañana recibió una llamada del hospital y le comunicaron que su padre había fallecido durante la noche. Esta terrible e insustituible pena mató literalmente a la mujer, relegando todo lo demás a un segundo plano. Clara, como en un sueño, organizó el funeral, escuchó las condolencias y todo buscó los ojos de Javier. Pero su marido no acudió al funeral de su suegro, aunque Clara le informó de ello. Al fin y al cabo, vivieron tantos años que era a su padre a quien su marido debía su carrera. Clara no se olvidó de Álvaro y de su abuela, los visitó en el hospital, y cuando les dieron el alta los trasladó a la mansión de su padre, convenciéndolos para que se quedaran un poco más. Clara tenía demasiadas cosas en la cabeza a la vez, y la mujer aún no podía tomar ninguna decisión. Su cabeza no pensaba en nada en absoluto, era como si estuviera entre algodones. Clara tardó casi un mes en volver en sí. Su abuela la consolaba como podía, y Álvaro la mantenía ocupada. La mujer se acostumbró al niño. Eran los cuidados de Álvaro los que evitaban que se desanimara y la distraían de los malos pensamientos. Por fin, un poco recuperada de la pena, Clara decidió que era hora de actuar, divorciarse de su marido y solicitar la adopción. Con este último asunto no hubo problema. En la columna del padre del niño hay un guión: la madre murió y la abuela ya estaba en edad de no poder ser tutora. Clara tenía su propia casa y un trabajo, y la adopción fue aprobada rápidamente. Pero hubo dificultades con el divorcio.
Resulta que el emprendedor marido no perdió el tiempo y vació completamente el banco, ingresando todo el dinero en sus cuentas en el extranjero, y de su cuenta conjunta también se evaporó el dinero sin dejar rastro. De hecho, tras un difícil divorcio, Clara se quedó solo con una mansión, un piso y un modesto negocio, única fuente de ingresos. Javier había malversado descaradamente todo lo demás contratando a un abogado. Tras la muerte de su padre, a Clara le resultaba insoportablemente doloroso estar en la casa. Literalmente todo le recordaba al nativo y la mujer sollozaba, incapaz de sobreponerse. Y en el piso se vivió tantos años con un marido terrible. También los recuerdos no son agradables. La mujer estaba golpeando, el alma no tenía paz. Y entonces la sabia abuela sugirió: «Veo cómo sufres, y no voy a vivir en la ciudad. Volvamos a nuestro pueblo. Mi nieto y yo tenemos una casa pequeña pero buena. Cabremos todos. Verás, tenemos un bosque, naturaleza, vayas en verano. La naturaleza misma te curará, sanará tu alma. Vivirás allí un tiempo y luego decidirás qué hacer después». Clara aceptó la oferta y decidió mudarse. Al principio, todo el mundo la señalaba con el dedo, especialmente en la clínica. Es normal divorciarse de su marido banquero, dejar una lujosa mansión y trasladarse a vivir al campo, e incluso adoptar al hijo de un desconocido. Pero la mujer no prestaba atención a estas conversaciones. El alma en pena exigía paz, un cambio. Clara cambió a un trabajo a distancia. Ahora se encargaba de la gestión de documentos en la clínica. Al fin y al cabo, no puede desplazarse desde el pueblo todos los días, y Álvaro necesita supervisión. El chico era rápido, ágil, solo había que seguirle el ritmo. Al principio, a Clara la vida en el pueblo le resultaba insoportablemente difícil. Su abuela tuvo paciencia y le enseñó todo a Clara, como si tuviera la misma edad que Álvaro. Bruno los visitaba a menudo y solo se reía. No podía creer que una mujer de ciudad pudiera sobrevivir en el campo. De hecho, a Bruno le gustaba mucho Clara. Incluso entonces, en la carretera desierta por la noche, se enamoró al instante. Bruno se dio cuenta de que eran demasiado diferentes, así que el hombre no se apresuró con confesiones, sino que intentó endulzar la espera. Llevó a Clara al bosque, al río. Con Álvaro juguetearon. Poco a poco ellos y se fueron acercando. Se comunicaban mucho, y la mujer vio en Bruno no solo un tipo. Resultó que el hombre dentro de la barra de acero. Bruno apoyó de todo corazón su pueblo natal y no en una broma Sheljat con el agricultor local. El agricultor trató de persuadir a sus vecinos a vender su tierra para el desarrollo. Describió las futuras casas de campo, los beneficios de la civilización, muchos turistas, y cantaba canciones sobre cómo se ofrecerían cómodos pisos a los aldeanos. Clara no entendía. Bueno, eso está bien. Hay muchos ancianos en el pueblo. Les será más fácil vivir en un piso. ¿Por qué estás en contra? Bruno agitó las manos y dijo: ¿No lo entiendes? La naturaleza está intacta, y si lo desenterráis todo y lo llenáis de asfalto, ¿qué pasará? Será tu jungla de piedra. Aquí no se puede estropear todo. Los ancianos viven solo porque están en su tierra, cuidando la casa y el huerto, y si los desarraigas, ¿sobrevivirán en otro lugar? Y el granjero es un embaucador. El hombre quiere engañar a los ancianos, comprar la tierra, y luego revenderla al cercado por un precio más alto, y el destino de los residentes no le importa en absoluto. Y yo pienso luchar, iré hasta el final. Levantaré tal alboroto que atraeré a la prensa. ¿No conoces a nadie así en el pueblo? Seguro que el granjero se asusta y cambia de opinión. Clara pensó en las palabras del muchacho y contestó: «Tienes razón. Vine aquí enferma. No podía recuperarme de la traición y el divorcio de mi marido. La muerte de mi padre había acabado conmigo. Y aquí no me di cuenta de cómo me sentía mejor poco a poco. Los pensamientos negros se fueron. La tristeza dejó de comerme. Quiero volver a vivir. Te ayudaré. Llamaré a un periodista. Haremos famoso al granjero». Clara hizo un gran trabajo.
El equipo de rodaje asustó seriamente al granjero con su reportaje, y él prometió dejar de comprar tierras y de hacer campaña a cambio de no emitir la película. Bruno se alegró, hicieron un trato y se separaron. Pero una semana después, Bruno desapareció sin dejar rastro. El hombre no iba a trabajar y no estaba en casa. Clara fue la primera en dar la voz de alarma. Todo el pueblo buscó a Bruno, pero era como si el hombre se hubiera esfumado. Abrieron la cerradura de la casa. Todas las cosas estaban allí, incluso la sopa en la olla, así que el muchacho no iba a ninguna parte. El corazón de Clara estaba turbado. La mujer se había encariñado tanto con Bruno. Y solo ahora, cuando Bruno se había ido, la mujer se daba cuenta de cuánto le echaba de menos, de lo preocupada que estaba. El pequeño Álvaro también preguntaba cuándo vendría el tío Bruno, y su abuela lloraba, sospechando que algo iba mal. Pero un par de semanas después, un mal rumor corrió por el pueblo. Un vecino corrió a su casa. ¿Te has enterado de lo que ha pasado? Hay un fantasma en nuestro pueblo. ¿Ves ese humo negro? Es el fantasma vengándose del granjero por la muerte de Bruno. Está arruinando la maquinaria. El segundo tractor está ardiendo. Los vecinos hablaron largo rato sobre quién podía ser, pero Clara tenía su propia opinión, pero se decidió no decir nada todavía. Por supuesto, Clara no creía en fantasmas, pero había un tenue rayo de esperanza en su alma. ¿Y si era la venganza de Bruno? ¿Y si el hombre está vivo, quizá escondido en el bosque? Bruno no podía desaparecer así como así. Más de una vez insinuó que quería una familia y que amaba a Álvaro. Tenemos que encontrar a Bruno, pero no conozco la zona. ¿Dónde ir? Pero como decía mi difunto padre, el corazón me lo dirá. Por si acaso, Clara acudió primero a su vecina con sus sospechas. Le contó todo y le rogó que me ayudara a encontrar a Bruno. No puedo creer que Bruno se haya ido así. ¿Por qué iba a hacerlo? Fue un truco del granjero. Yo también quería ir al bosque, pero tengo miedo. El hombre negó con la cabeza. Tienes razón, hija mía. Bruno no podía haberse ido. Amaba nuestro pueblo con toda su alma. No mucha gente conoce la casa, pero se puede vivir allí una temporada. Hay cerillas, migas de pan, conservas y un manantial cerca. Si Bruno está vivo, solo puede estar allí. De lo contrario, hace tiempo que habría sido mutilado por los animales. El hombre cogió su fusil y la mochila con provisiones y se pusieron en marcha, Clara rezagada. Las piernas le zumbaban, las ramas le arañaban las manos, pero la mujer no se dio por vencida y no se quejó. Intentó seguir el ritmo del anciano vecino que fruncía el ceño. Clara tenía un objetivo: encontrar a Bruno. El hombre tenía razón, el muchacho estaba escondido en esta misma casa. Clara miró a Bruno y se quedó atónita. Tenía todo el cuerpo magullado y lleno de moratones, la pierna hinchada, estaba delgado y no parecía él mismo. Bruno se quedó boquiabierto al ver a los invitados y dijo: ¿Cómo habéis adivinado que estoy vivo? ¿Que vivo en el bosque? No esperaba verte, Clara. No volveré al pueblo hasta que me haya vengado del granjero. El hombre resopló: No fui yo, fue tu prometida la que me suplicó que te buscara. Clara se dio cuenta de que eras tú quien estaba estropeando la maquinaria del granjero. Vaya espectáculo que has montado. Los lugareños tienen miedo de salir por la noche, piensan que es un fantasma. Vamos a casa. O irás a la cárcel, tarde o temprano se descubrirá el secreto y tendrás que responder por todo. Bruno se enfadó y se acaloró. Sabes que este hombre y sus cómplices me golpearon hasta casi matarme y me enterraron vivo en el bosque pensando que estaba muerto. No sé cómo sobreviví y salí del pozo. ¿Vuelvo y qué? El granjero no me dejará en paz. Vamos, el granjero también atormentará a Clara. Clara me ayudó, invitó a esos periodistas. No me vengaré mientras viva. Tienes que luchar por tu tierra. Entonces Clara no aguantó más y empezó a insistir. Bruno, vamos. Esta no es la salida. ¿Cuánto vas a aguantar? Tienes la pierna destrozada y si se te infecta, morirás aquí. ¿A quién le importa? Tenemos que llamar a la policía, invitar a la prensa otra vez.
porque el granjero quería matarte, y eso no es ninguna broma, que lo arreglen ellos. El granjero no es un cerco, es solo un intermediario. Tenemos que averiguar quién está detrás de esto. Vamos a casa, por favor. Tienes que ir al hospital». El muchacho frunció el ceño y movió la cabeza negativamente, y entonces Clara se enfadó y gritó: «Pues vámonos. Llevo llorando a moco tendido. He estado buscando a Bruno todo el día y toda la noche por el pueblo, y a ti te importamos un bledo Álvaro y yo, pues nos vamos». Y decía que quería una familia. Bruno saltó sobre una pierna, agarró las manos de Clara y la miró tan fijamente. «¿De verdad estabas preocupada por mí? ¿Me quieres al menos un poco? Llevo mucho tiempo enamorado de ti, pero tenía miedo de decirte cuánto te quiero. Iré contigo hasta el fin del mundo». Y Bruno se alejó a paso ligero, radiante de felicidad. Tardamos mucho en volver, y ya era casi de noche. En cuanto hubo conexión, Clara llamó inmediatamente a la policía. Llevaron al niño al hospital. Bruno necesitó tratamiento. El hospital tomó declaración al investigador y Clara confirmó que el granjero había gritado delante de todos que iba a matar a la familia. La investigación estaba en pleno apogeo. La prensa y la televisión ayudaron a darle publicidad y pronto salió a la luz algo interesante. Clara se quedó de piedra cuando se enteró de que el ballista era su ex marido. Javier fue fuertemente interrogado. Resultó que el hombre había querido comprar ilegalmente estos terrenos de conservación y blanquear el dinero. De hecho, no había pisos para los aldeanos. Javier solo iba a engañar a la gente. El hombre fue investigado y el nuevo negocio fracasó estrepitosamente, y Javier lo perdió todo, y el granjero recibió una paliza por golpear e intentar matar a un hombre. Los aldeanos odiaban al avaricioso granjero. Al hombre siempre le pagaban mal y le obligaban a trabajar de la mañana a la noche, y al hombre le echaron literalmente del pueblo. El agricultor tuvo que mudarse del pueblo porque últimamente ganaba mucho dinero. Bruno recibió pronto el alta del hospital y regresó al pueblo. El hombre ya nunca se separó de Clara, y la mujer escupió todas las convenciones y cotilleos, y dejó de ocultar sus sentimientos por el muchacho. Bruno tenía las intenciones más serias y la pareja no tardó en firmar. La mujer vendió la mansión de su padre en la ciudad y, con lo recaudado, ayudó a Bruno a hacer realidad su sueño. Hacía tiempo que el muchacho le había contado a Clara que soñaba con abrir su propio molino harinero y una mini panadería en el pueblo. Al fin y al cabo, la gente tiene mucho grano y el pan no se lleva regularmente a la tienda. Así sería un día de fiesta para la gente, pan siempre fresco y un beneficio para él mismo. Clara también se dio cuenta de que las manos de Bruno estaban doradas cuando empezaron a vivir juntos. Todo en la casa de Bruno estaba hecho por sus manos, con amor y conciencia. Por eso, Clara ni siquiera dudó de que Bruno tendría éxito y se comprometió activamente a ayudar con la compra de material. Tardaron casi un año en construir y poner en marcha la producción. Hubo que calcularlo todo hasta el último detalle, recopilar un montón de documentos, pasar por cientos de instancias. Y por fin, el negocio empezó a dar sus frutos. Bruno no subió el precio, así que desde primera hora de la mañana la cola para comprar pan se alineaba en la panadería. Salía un pan muy sabroso y crujiente. Clara estaba sorprendida de su celo. Bruno parecía poder trabajar todo el día, tan absorto estaba en su ocupación favorita. Carla tenía tiempo para ayudar a su marido y también se ocupaba de la clínica. Incluso compró a precio de ganga todo un arsenal de medicamentos y el equipo necesario para su puesto de paramédico. Los vecinos respetaban mucho a la pareja y estaban agradecidos de que pusieran tanto su alma como su dinero en el desarrollo de su pueblo natal. Clara no se arrepentía en absoluto de haber hecho caso a su abuela y arriesgarse a mudarse, pero ahora no volvería a aceptar vivir en una ciudad estirada. La mujer amaba este lugar con toda su alma. Aquí se piensa de otra manera y se respira mejor. Todo está impregnado de bondad. La propia tierra comparte generosamente con todo el que ama y quiere trabajar.
Ahora Clara admiraba el pintoresco paisaje. Verdes prados, un río de aguas murmurantes y hierbas de olor fragante. ¿Dónde encontrarías algo así en la ciudad? La abuela parecía aún más joven y dejó de trabajar. La mujer estaba ahora tranquila por su nieto, porque Álvaro tenía unos padres buenos y cariñosos. El niño ya ha pasado al primer curso, el tiempo vuela deprisa. La anciana seguía tejiendo largas bufandas y calcetines, sonriendo y murmurando algo para sí misma en la bandeja. Álvaro llevaba mucho tiempo llamando mamá a Clara y papá a Bruno. El niño así lo decidió, aunque sus padres no mentían diciendo que Álvaro no era hijo suyo, lo contaban todo tal y como era desde el principio. El niño quería mucho a su madre, obedecía, ayudaba a su padre en todo, pero sabía dónde estaba enterrada en el cementerio otra mamá que dio a luz. Junto con sus padres, Álvaro cuidaba de la tumba. Pero un día ocurrió un suceso que sacó a la familia de la rutina. De repente se oyó un fuerte golpe en el portal. Clara salió al umbral y se quedó boquiabierta. Allí estaba Javier. El hombre estaba irreconocible. Javier había engordado mucho, se había vuelto gruñón y desaliñado, le habían aparecido ojeras. Clara exclamó: «Javier, ¿qué haces aquí? ¿Cómo sabes dónde vivo?» El hombre sonrió con maldad. ¿Cómo no iba a saberlo? Aquella historia con el granjero me arruinó la vida. Estuve en la cárcel y lo perdí todo. Ahora que he salido, quiero ver a mi propio hijo. Álvaro, estoy aquí para ti, soy tu papá. Clara intentó mantener una conversación normal con su exmarido. Javier, vamos, ¿para qué quieres a Álvaro? Abandonaste a tu hijo antes de que naciera. Vete, no asustes al niño, no arruines la vida del niño. Pero Javier no paraba, gritando cada vez más fuerte: «Es mi hijo y tengo derecho a verlo. Y lo veré, ya lo verás». Javier miró el vientre de Clara que sobresalía por debajo de la ropa y se mofó. «No pierdes el tiempo, así que ese chico de campo te ha preñado. ¿Para qué necesitas un chico extranjero? Pronto tendrás tu propio hijo. No tengo a nadie más que a Álvaro. No tenías prisa por parirme a mí, pero decidiste parir a este». Clara estaba tan ofendida que quería decirlo todo, pero Bruno la empujó hacia atrás y le susurró: «Coge a Álvaro y entra, que yo voy enseguida. No debes ponerte nerviosa». Clara obedeció a su marido y se llevó al niño, pero ella misma estaba muy nerviosa y se quedó escuchando lo que pasaba fuera de la verja. Bruno cogió a Javier por el cuello, lo zarandeó y gritó: «Escúchame bien, olvida este lugar de una vez por todas. Esta es mi familia, mi amada esposa y mi hijo por todos los documentos, y tú no eres nada, así que lárgate de aquí, o no te sacarán de la unidad de cuidados intensivos. Y recuerda, eres un completo idiota por perder a una mujer como Clara. Quiero a Clara más que a mi vida y no dejaría que nadie le hiciera daño. Y Álvaro es mi hijo. Lárgate de aquí, o te doy una patada para acelerarte». Humillado y avergonzado, Javier se alejó. El hombre se ahogaba de rabia. Javier ya no le servía a nadie, lo había echado todo a perder. Javier había tenido una vez todo lo que podía tener. Javier se enfadó con Clara, murmurando para sí: «Clara lo hizo a propósito. Adoptó a mi propio hijo por despecho, para hacerme daño, y el niño tenía miedo de su propio padre. Ojalá se fueran todos al infierno. El difunto Enrique me maldijo antes de morir, lo sé. Después de la muerte de mi suegro, todo salió mal. Un hombre compró 2 botellas de alcohol en una tienda y caminó hasta la estación, bebiendo directamente de su garganta, sin un bocadillo. Se perdió y se fue por el camino equivocado, directo al bosque, y nadie volvió a ver a Javier. Por desgracia, Javier nunca se dio cuenta de que todo había sido culpa suya, porque todas las acciones tarde o temprano hay que pagarlas, así es la vida. El embarazo de Clara fue difícil. Los médicos la asustaron diciéndole que su edad era crítica, pero ella no se rindió, luchando contra graves edemas y toxicosis. Bruno se ocupó de ella, le prohibió levantar pesos, la cuidó, su abuela le dio hierbas especiales, y a su debido tiempo, Clara dio a luz a una hija. Feliz,
Bruno se la llevó de la maternidad con un enorme ramo de flores y globos, y las mujeres de la sala la saludaron y envidiaron. ¡Qué suerte! Un hombre tan joven, guapo y trabajador que quiere tanto a Clara. Otra sorpresa esperaba a Clara en el pueblo. Había una carpa en el patio y una larga mesa, bancos. Todos los vecinos se habían reunido allí y había un montón de cosas en la mesa. Todo el mundo felicitó a Clara, apretó a su hija, le deseó buena salud. Mi abuela incluso levantó la copa e hizo un brindis. Clara, si supieras lo agradecida que estoy a Dios de que tu coche se estropeara cerca de nuestro pueblo y de que Bruno te trajera a mi casa. Fuiste como un ángel de la guarda que aleteó y nos cobijó a mí y a mi nieto. Rezo todas las noches por tu salud y solo le pido a Dios felicidad para ti. Me siento tan bien contigo, como si fuéramos parientes consanguíneos, vivir con Bruno en amistad, amar a mi Álvaro y criar a mi nieta. Todos bebieron, lloraron. Clara abrazó a la anciana. La mujer era realmente la propia abuela de Clara, incluso sorprendentemente. Bruno también decidió brindar. Brindemos por María, la nueva habitante de nuestro pueblo, y por mi hija, Clara. Querida, gracias por darme una princesa. Álvaro y yo cuidaremos y mimaremos a María. Y a todos vosotros, gente amable, también quiero daros las gracias por ayudarme siempre con una palabra amable y un consejo. Aquí todos somos una gran familia amistosa, para eso sirve el pueblo. Todos apoyaron y bebieron, empezaron a bromear y a socializar. Clara estrechó a su hija, admiró sus mejillas regordetas y pensó, ¡qué bien! Quizá haya tenido que soportar todas mis penas y problemas para encontrar una felicidad humana tan sencilla. ¿Quién me iba a decir antes que yo, la hija del director de un banco, me enamoraría de repente del pueblo y, lo que es más, que querría vivir aquí para siempre? No me importa que en la clínica me llamen la reina del campo y me hagan girar los pulgares, y no importa la diferencia de edad entre Bruno y yo. Eso es lo que mi difunto padre solía decir, tienes que escuchar a tu corazón. Y mi corazón está tan tranquilo en este momento. Eso significa que hice lo correcto. Gracias por ver mi historia. Espero que les haya gustado y apoyen el canal dándole like y suscribiéndose. Hasta pronto, mis queridos amigos.